Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra Becerril y esta es la plática número 16 de Aprende a escribir terror. Primero que nada, quiero felicitar a mi amigo Raúl Flores porque hoy es su cumpleaños y vengo de su comida. Me regresé de su comida para poder platicar con ustedes, pero desde aquí le mando un abrazote y a todos los guionistas que estábamos por allá chismeando en la colonia Roma. Y también invitarlos al festival Feratum. Es en octubre, entren a la página. Voy a estar dando un taller de argumento junto con la escritora Antonella Samaniego. Ya salió la lista de los que ganaron para entrar al taller. Chequen en la página de Feratum y vayan al festival, se va a poner buenísimo. Y, por allá nos vemos. También si están por allá del 15 de septiembre en Monsterpalooza en Burbank, voy a estar dando una plática sobre Nightmare Cinema, la película que hice por allá, en Estados Unidos. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo de allá, entonces vayan, voy a estar el 17 en Monsterpalooza. Este festival va a estar increíble. Y bueno, hoy voy a platicar de un subgénero muy especial que viene del género de terror. Es como un origen de este género mediante el género de terror. Les voy a dar una pincelada de lo que es el thriller. Porque me estuvieron preguntando a través de mensajes y me preguntaban de que cuáles eran los mejores thrillers que yo conocía, cuáles eran las reglas para escribirlos, algunos tips y todo esto. Entonces, de eso voy a platicar el día de hoy. Es una cosa chistosa porque el thriller, la palabra, no tiene una definición exacta en castellano. Se puede decir que es una mezcla de emoción, de suspenso, de miedo. En general la palabra viene de thrill, que del inglés, que es asustar, estremecer, emocionar, y de suspenso, que siempre ha gozado de muchísima popularidad en obras de teatro, en literatura, por supuesto, en cine, y además hay muchas ramificaciones que tiene este género del thriller. Por ejemplo, el thriller psicológico, el thriller policíaco, el thriller legal, el histórico, el médico, etcétera. Y podemos verlo en todas las culturas y muchísimas editoriales como Tusquets, Penguin Random House, Mondadori, Planeta. Hay súper importantes colecciones, muchísimos bestsellers y unas de las películas más importantes que hemos visto en el cine, como Pulp Fiction, por ejemplo, El silencio de los inocentes, El sexto sentido, Seven, El origen, El precio del poder, Perros de reserva, incluso algunas de Batman. Todas estas son consideradas thriller. Entonces, es por eso que el día de hoy voy a platicar de esto. Si tienen alguna duda, comentario, pueden escribirlo ahorita que estoy en vivo en los comentarios del video. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a escribir un thriller? Les voy a confesar que es mucho más fácil reconocer un thriller que describirlo, porque lo mismo que sucede con el término, tampoco hay una definición exacta del género literario. Pero bueno, hay que comenzar por algún sitio, ¿cierto? Podemos decir que el elemento más común del thriller es el misterio. Es el común denominador que puede unir a este género. Por ejemplo, una desaparición, un secuestro, un asesinato, un secreto que todos sabemos que existe, pero no sabemos bien de qué se trata. Un personaje protagónico rodeado de todas estas sombras oscuras, una traición. En general, piensen, por ejemplo, en Psicosis, Psycho, del escritor Robert Bloch, o de la película de Hitchcock. Sabemos que existe un asesino, y entonces tenemos diferentes y posibles sospechosos. Pero no es hasta el final que descubrimos este giro, esta vuelta de tuerca que nos da el autor, quien además está detrás de los asesinatos con la frase de madre, sangre, sangre. Otra cosa que tienen en común los thrillers es ansiedad. Este género debe provocar ansiedad, a montones. Debe provocar ansiedad y adrenalina. Un buen thriller es capaz de mantener altos niveles de adrenalina a través de todos los minutos que dura la película o a través de las páginas de la novela. ¿Y cómo se logra esto? Pues mediante giros inesperados y pistas que ustedes como escritores pueden o no apuntar a la solución del misterio. En general en el thriller, cuando lo vemos o cuando lo leemos, cuando lo vemos, siempre estamos pensando, ¿quién será el asesino? Si ustedes logran eso, ya están del otro lado, con sus lectores o con sus espectadores. ¿Quién es el asesino? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que uno
quiera involucrarse tanto que pueda resolver, que quiera resolver el misterio. Ustedes les van dejando pequeñas pistas o estos giros inesperados. Otro ejemplo de thriller es la novela El corazón de las tinieblas. Esta novela es un clásico, y es un clásico como thriller de aventuras, una cosa así, y hay una telaraña que se compromete en una búsqueda de varios papeles. Desde el principio, el autor, que es Joseph Conrad, nos da un presagio de lo que va a suceder en el aparentemente inofensivo viaje a una selva para buscar a un oficial perdido. Y, entonces, al momento de que ya nos está dando estas pistas de que el viaje no va a ser tan inofensivo, nos atrapa. Otra característica del thriller es la introspectiva en las mentes del personaje. Eso lo utilizan mucho, por ejemplo, los detectives. Cuando ustedes ven películas de detectives y cuando nos ayuda a meternos en la mente, por ejemplo, acabo de ver de nuevo la película Memento de Christopher Nolan, de este exagente de seguros que se dedica día a día a investigar la muerte de su mujer. Igual nos va dejando pequeñas pistas desde el principio y también nos va dejando esta adrenalina de qué es lo que va sucediendo con todo esto. Y sobre todo la introspectiva de este personaje nos hace ver qué es lo que está pensando el personaje a través de voz en off, a través de esta voz en off, a través de cartas, a través de tatuajes, etc. Hay una autora que les recomiendo muchísimo del género que se llama Patricia Highsmith. Es una maestra en el género. Ella, por ejemplo, escribió El talentoso Mr. Ripley. Ella habla mucho de esto. ¿Cuáles son las motivaciones de los personajes? En este caso, en los personajes del thriller. Por lo general son tramas intrincadas, como les decía, tienen mucho misterio. Pero ustedes como autores sí deben conocer las motivaciones de los personajes y sus intenciones. Desde que se escribe Psicosis, el autor ya sabe quién es el asesino, ya sabe el final. No es que se lo saque nada más de la manga. Así no se resuelven los misterios. Y hablando de esto, de lo que les hablaba al inicio, de los giros inesperados, hay otro libro que les recomiendo que se llama Perdida, de Gillian Flynn, que es una enamorada chica neoyorquina que desapareció, y su esposo, Nick, lo está escribiendo absolutamente todo. Y ahí podemos ver que las cosas nunca son lo que parecen en un principio. Esa también es otra regla del thriller. A lo mejor en un principio podemos pensar que es un viaje muy inocente, que es una mujer dulcísima que acaba de desaparecer, que es un niño aparentemente, sí, inocente, y de repente todo se vuelve al revés. Acabo igual de leer una novela que no recuerdo el nombre del escritor, pero la novela se llama Alex. Es una mujer que secuestraron, pero solamente vieron el secuestro. Nadie sabe quién es ella, y después la vemos ella secuestrada. Y uno puede pensar, híjole, esta chava le van a hacer mil cosas, es víctima, pobrecita, ¿cómo se va a escapar? Y de repente te das cuenta que te voltean todo, y puede que la víctima no sea tan inocente. Ese es un juego que está muy padre para los guiones que ustedes puedan escribir. Y esto es la parte de la conspiración. Es una especie como conspiración, porque nosotros como lectores o como espectadores no sabemos cuándo va a llegar esta especie de conspiración, esta traición, y es lo que nos mantiene en constante estado de tensión. Y como escritores, como guionistas, nuestro deber es trabajar hasta conseguir este efecto. Entonces, recuerden que es importante plantear un misterio, tener unos personajes bien delineados con motivaciones muy claras, sembrar dudas en toda la historia, incógnitas, sembrar pistas aquí, sembrar pistas allá, aunque estas no siempre apunten a la solución del misterio, y crear intensidad. Es muy importante, el thriller es un género muy intenso. Y, otro tip para poder escribir thriller, es el entusiasmo, que a ustedes les gusta el género. Les recalco cada vez que los veo, que escriban de géneros que conocen, que investiguen, pero sobre todo escriban géneros que les entusiasmen. No lo hagan por moda, no lo hagan porque puede vender.
no lo hagan para conseguir prestigio. No, no escriben nada que no les entusiasme. Porque recuerden, el thriller es un género muy especial. La intriga que manejan destaca por toda la fuerza de los acontecimientos y de la historia, pero si no les entusiasma este género, lo van a tener súper difícil. Es mejor que trabajen con géneros que realmente les gusten. Otra cosa del thriller es que deben documentarse. Estaba platicando hace poco con un amigo que trabaja en la Procuraduría y me decía que él leyó una novela thriller, bueno, ha leído muchísimas porque es muy buen lector, pero el mundo que el autor creó es muy irreal, o sea, eso no pasa en la policía, aquí ni en China. Si ustedes van a crear un mundo, háganlo con sus propias reglas. Si lo van a crear en este mundo que conocemos, en esta realidad, investiguen, por favor, documentación. Por su carácter real, el thriller, las películas y las novelas exigen documentarse. Todos los elementos de la novela tienen que estar bajo control para que esta tensión pueda surgir efecto. Sobre todo en un thriller psicológico, el uso de la realidad y de la lógica van a hacer que el espectador no entienda cómo es posible que ocurran estos acontecimientos increíbles. O sea, tú como espectador quieres descubrir el desenlace, pero para eso tienen que documentarse. Y después de documentarse, recuerden también el ritmo de la historia. La historia de un thriller, para que pueda atrapar, debe empezar con fuerza. Puede ser a través de un hecho fortuito, algo sorprendente, un detalle que no encaje, como les decía, un asesinato, un secuestro, alguna situación extraordinaria, porque el thriller es como, tiene una estructura parecida a la montaña rusa. O sea, el lector se va enganchando todo el rato y va sintiendo esta tensión en los hechos. Es una cosa parecida a cómo se trabajan las series hoy en día, que te dejan con ganas de ver el próximo capítulo. Me dice Alfredo Álvarez, ¿hay reglas o algo establecido para saber cada cuándo poner giros de trama en un thriller? No tal cual, pero sí se deben poner más o menos seguido. Hay que dosificarlos, porque el ritmo y la tensión pueden ser agotadores. Si todo el tiempo están tensos, ustedes se pueden agotar. Entonces es recomendable que el espectador no conozca algunos sucesos o planes de los personajes para que cuando sucedan los cojan por sorpresa. O sea, hay que darle a entender los detalles de la historia, pero jugar con ella. Puede ser que realmente la historia no sea así. Ustedes como escritores pueden jugar con la información y esto les va a ayudar para mantener la intriga durante la obra. Supuestamente, Alfredo, más o menos a los 10, 15 minutos, en un largometraje sucede el primer punto de giro, el segundo punto de giro sucede aproximadamente a los 60 minutos, después viene el clímax y después viene el desenlace. Esa es una estructura clásica de un largometraje. Sin embargo, en el thriller sí puede haber más puntos de giro, más puntos dramáticos, pero sin agotar tanto al espectador. Miguel Perdomo me dice, ¿algún consejo o truco para que los giros no sean tan predecibles? Pues sí, hay que dosificarlos. 1. 2, para tener tensión, ustedes deben conocer a sus personajes. Los personajes tienen que perseguir, recuerden, un deseo. Tienen que querer a una persona, resolver un problema, deben tener básicamente un conflicto, un objetivo. Y ustedes intenten sacarlos de la zona de confort para que nosotros como espectadores nos podamos simpatizar con ellos. Y así queremos que se salgan con la suya. En realidad, no es un truco para que los giros no sean predecibles, pero no se lo saquen de la manga, por favor. Todos hemos visto películas en donde de pronto no sabemos que el protagonista se va a volver malo, se va a volver bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la trama. Si ustedes no conocen a sus personajes, eso les puede suceder. Pero si los conocen muy bien, pueden hacer giros, estas vueltas de tuerca, estos misterios, resolverlos y demás, dejando pequeñas pistas, pero no demasiadas, ¿sabes? No que el espectador pueda verlo y desde los 10 primeros minutos decir, claro, ya sé quién es el asesino. Estaba viendo una serie que está ahorita en Netflix que se llama Lucifer. Lucifer es como de acción, thriller, porque este personaje
que va resolviendo misterios. Lucifer ahora está en el mundo y está resolviendo misterios. Muy bien. Pero de pronto, después del tercer, cuarto capítulo, si le pones atención, tú como escritor, Miguel, te vas a dar cuenta de que es una fórmula, de que ya sabes que el asesino o el malo va a salir en los primeros minutos, ellos no se van a dar cuenta que es el asesino, van a entrevistar a otras personas, van a suceder una serie de cosas que los van a devolver a ese inicio, y ahí estaba. Hice el experimento de adivinar, entre comillas, cuál era el asesino en las siguientes, en los últimos capítulos, y lo supe. No porque le atinara, sino porque ya era muy predecible. ¿Me explico? O sea, puedes ir cambiando la fórmula, puedes ir cambiando el lugar donde lo vas a poner, darle sorpresas al espectador, porque si no, pues puede resultar muy aburrido. Otra cosa es el antagonista. Recuerden que el antagonista no es el malo, el antagonista es el que va en contra de los deseos del protagonista. Pero también el antihéroe o el antagonista es tan importante como el protagonista. Hay una novela que no me encanta, pero está clarísimo, que es El psicoanalista de John Kassenbach. Si ustedes no la han leído, tal vez no sea tan necesario que la lean, pero sí fíjense en el antagonista. El antagonista es un personaje completo, está muy bien construido, tiene una personalidad muy fuerte, tiene mucho interés y choca completamente con la actitud inicial de Ricky, que es el psicoanalista, que tiene que descubrir quién le está haciendo la vida de cuadritos. Entonces el antagonista puede ayudar a que ustedes como lectores o como espectadores conecten mejor con el protagonista y entonces deseen de verdad con toda el alma que lo atrape, porque no hay nada peor que un antagonista que no nos cause nada. Está el ejemplo de Hannibal Lecter, siempre lo pongo porque es muy buen personaje. ¿Por qué es buen personaje? Bueno, está muy bien construido. Ustedes pongan a Hannibal Lecter en cualquier lugar, en cualquier novela, les puedo asegurar ciencia ficción, terror, lo que sea, y Hannibal Lecter va a funcionar, porque su creador lo conocía muy bien. Y nosotros lo hemos aprendido a conocer a lo largo de series y de películas y de libros. Bueno, para empezar con los libros. Todos queremos a Hannibal Lecter, aunque sea el antagonista, que choca completamente con la personalidad en El silencio de los corderos de Clarice. Imagínense ustedes que Hannibal Lecter no fuera un buen antagonista, que no nos dieran ganas de verlo o de atraparlo, o que nos diera flojera. La película no hubiera sido la misma sin él. Tanto así que después ya fue el protagonista. Entonces piensen muy bien quién va a ser su antagonista. Y entre las reglas para escribir un thriller, checando en internet y consejos de amigos y demás, hay un escritor que se llama John Verdon, que es autor de una saga de un detective llamado David Gurney, que dice algunas reglas para escribir un thriller. La primera es, de nuevo, no escribas sobre nada que no te entusiasme, era lo que ya les comentaba. Escribe para un lector concreto, alguien que conozcas y respetes. Eso puede ser muy bueno. Si ustedes escriben o tienen la idea de que los va a leer alguien que realmente respeten, lo van a hacer mejor. O que va a ver la película alguien que ustedes quieren que la vea. Tienen que hacerlo lo mejor posible. Para hacer un thriller pueden abrir con una imagen que sacuda al lector y lo meta de lleno a la historia. Como les decía, puede ser un asesinato, una desaparición, algo extraño. Si pasan los primeros 10 minutos va a ser mucho más práctico, porque el lector y el espectador va a ser más difícil que se despeguen de las hojas o que se vayan de la sala. Recuerden también que cada personaje debe necesitar algo desesperadamente, aunque él no lo sepa, pero ustedes sí. Debe necesitar encontrar el asesino de su esposa, encontrar el tesoro, el dinero, venganza, por ejemplo. A lo mejor es un personaje muy recto, un investigador muy recto, pero en realidad lo que quiere es venganza, pero ustedes sí lo saben. En fin, denle a cada personaje una voz que el espectador pueda reconocer. Era lo que les decía con Hannibal Lecter. Ustedes lo leen o lo ven y lo reconocen, porque se le dio una voz. Otra cosa importante es plantear un conflicto pronto. No lo dejen a la mitad de
llevamos 30 minutos de la película y no ha pasado nada más que en presentación de personajes. No, háganlo antes. Es mi nuevo gatito. Hola. Que quiere también estar aquí en la clase de chismoso. Entonces se me fue el avión. Ah, sí, perdón. Plantean conflicto pronto. Queremos saber de qué se trata. La violencia, en el caso del thriller, puede funcionar, como en el caso de Pulp Fiction o de Seven o de Memento, como les decía, Bourne, la película de Bourne, El Caballero Oscuro, etc. Pero no es necesaria en el thriller. Pueden dosificarla. Depende mucho, o sea, no pongan violencia por ponerla, no pongan sangre por ponerla. Estamos hablando de thriller. Y ya cuando tengan su manuscrito final, por supuesto, denle una muy buena leída. Y si creen que les falta documentación, vayan a documentarse, por favor. Vayan a la librería, chequen en internet, lean novelas de suspenso, vean muchos thrillers, lean y obtengan inspiración de ellas. Sobre todo de los clásicos. Y bueno, me están preguntando que cuáles son los tipos de thriller más común. Bueno, hay varios thrillers, como lo comenté al principio. Está el thriller de misterio, es un tipo de thriller que se enfoca obviamente en resolver un misterio, pero en un entorno como muy intenso. Está el thriller de ciencia ficción, que incluye este subgénero también. Está el thriller de espías, el thriller militar, que se basa en guerras reales o ficticias, y está el más conocido, que es el thriller psicológico, que a lo personal me fascina y es de mis géneros favoritos del mundo mundial, porque el thriller psicológico por lo general se concentra más en los personajes de la novela. Son personajes muy intensos, o personajes de la novela o del guión. Y, me están preguntando que cómo le hago para escribir, cómo le hago para inspirarme. Bueno, si ustedes van a escribir thriller, como les decía, vean películas de suspenso, vean series de suspenso, tengan una pluma y papel consigo, o su tablet o su iPad o en lo que escriban, servilletas o lo que sea, y apunten ideas o partes de la historia que se les hicieron particularmente emocionantes. Ver películas del género que ustedes van a escribir es como estudiar. No solamente véanlas, sino analícenlas. ¿Por qué les gustó el personaje? ¿Por qué no les gustó? ¿Por qué se les hizo aburrido el conflicto? O cuál era el conflicto y nunca se resolvió, si los convenció o no los convenció y por qué. Por lo general, los thrillers, los mejores thrillers de la historia del cine son objeto de análisis, incluso hay cursos acerca de eso. Este género cinematográfico es fascinante y el thriller se manifiesta de muchas maneras. O sea, puede ser una trama de investigación criminal, puede tener ciertos toques de terror, puede tener giros inesperados y bueno. Tengo aquí también una lista de los mejores, supuestamente los mejores thrillers, o los mejor votados por el público. El primero, como les decía, ya lo comenté varias veces, es Memento. Es uno de los pinitos de Christopher Nolan en el género de thriller, que curiosamente tuvo después una adaptación novelada en un relato que se llama Memento Mori. O sea, primero fue la película y después fue la adaptación novelada. Es una película súper intrincada de este hombre con amnesia, incapaz de generar nuevos recuerdos. Y esta película ayudó a Nolan a consagrarse en el director de culto que es ahora. Si se consideran fan del cineasta o del género, no la han visto, véanla. La segunda película más votada es Seven, del 95, que también es fabulosa. Yo creo que es uno de los mejores thrillers de los 90 y también es una de las películas más importantes de la década. Es una cinta que se clasifica como también del género negro, y fue súper importante. La siguiente es El silencio de los corderos, de 1991. Ya platiqué ampliamente de Hannibal Lecter, pero fue en los años 90 como considerado revolucionario, impactante, porque tenía al antagonista criminal y a los investigadores, pero uno se sentía muy identificado con el antagonista. Entonces, El silencio de los corderos es considerado uno de los mejores thrillers de la historia. Otra película es Old Boy, del 2003. Esta película, estoy hablando de la original, no del remake del 2013, sino del 2003. Es de un hombre que pasa 15 años encerrado en un hotel, retenido como prisionero. Y cuando lo sueltan, obviamente empieza
a buscar venganza, tratando de encontrar a este responsable de su encierro, pero eso nada más le va a traer más dolor y dolor. Y esta es una de las 3 historias que forman la llamada trilogía de la venganza. Simpatía por Mr. Venganza y simpatía por Lady Venganza, aunque suene a hashtag. Pero la buena es Old Boy. La siguiente es Shutter Island, del 2010. Es una película muy buena, de misterio también, que protagoniza Leonardo DiCaprio. Otra de las películas recomendadas es The Game, del 97, con Michael Douglas y Sean Penn. También es considerada una de las grandes películas thriller de su época. Y esta merece en especial verse con mucha atención y mucho detenimiento por los detalles y las pistas que su guionista y su director nos van dejando poco a poco hasta revelar el final. Lo hicieron con mucha maestría. Nosotros podemos aprender de todo eso. La siguiente, por supuesto, es Psicosis del 60, que ya platiqué de todo esto. Está Fargo, El tercer hombre, Hit, Sospechosos habituales, Infiltrados, El topo, El sexto sentido, que estaba entre el terror y el thriller, que además es una de las muy pocas películas de terror consideradas de su género de thriller, pero de terror, que fueron nominadas al Oscar. Está La ventana indiscreta, no la de Johnny Depp, sino la primera, la de Hitchcock. ¿Por qué? Porque Hitchcock pues, es el rey del suspenso. Tiene muchísimo tino, tenía muchísimo tino, tenía mucho ritmo, y era un gran genio en mantenernos ahí en vilo y con expectación. Y, La ventana indiscreta es una de las películas de Hitchcock mejor valoradas de todos los tiempos y además es una fuente inagotable de homenajes y parodias y vale la pena verla. Está, por supuesto, la película de Los Otros, El nombre de la rosa, que está increíble. La adaptación que hicieron de la novela a la película, la verdad es que mis respetos. Chequen todo esto, al momento de ustedes estar viendo estas películas, como les digo, y de analizarlas, van a estudiar. Bueno, esa es la idea. Vean por qué les gustan los personajes, o por qué no les gustaron, si al final se ve muy sacado de la manga o no. Y bueno, yo sigo esperando sus comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en la página de Sandra Becerril, escritora, en Facebook, con el hashtag escritora serial. Los veo por acá el viernes a las 5 de la tarde. Voy a tener una entrevista en vivo con las chicas de la tribu desde España sobre mi nueva novela, nueva más o menos, Desde tu infierno, la novela y la película. Vamos a estar platicando de eso. Si pueden conectarse, va a ser en vivo y va a estar increíble. Y si no, nos vemos aquí el próximo martes. Por lo general es a las 6:30, nada más que me retrase un poquito, en la siguiente plática de Aprende a escribir terror. Muchas gracias a todos.